Hemos venido viendo cómo es posible que eh, uno pueda ser justificado por la fe solamente. Y la semana pasada estuvimos un tiempito examinando la vida de Abraham, porque fue el primer ejemplo que escogió Pablo para demostrar que aún en el Antiguo Testamento la justificación por la fe ya estaba en práctica. No es algo nuevo. Y vimos como Pablo hace uso de Abraham y todavía no he terminado, porque la próxima semana vamos a bregar con una pregunta. Acuérdense de esto. Quiero que ustedes lean Romanos 4 del verso 9 hasta el 12. Y la pregunta que quiero hacerles y que la Biblia misma trae es esta. ¿Cuándo fue Abraham justificado? ¿Cuando se circuncidó? No. ¿Cuando estaba en Canaán? ¿O fue justificado antes, mucho antes? Antes, cuando Dios le habla y él cree. Y vamos a examinar eso. Esa es la pregunta que nos aguanta para la semana que viene. ¿Cómo fue Abraham o cuándo fue Abraham justificado por la fe? Sin obras. Recuerden que la circuncisión Dios la dio. Y Abraham sí se circuncidó, ¿verdad que sí? Es una obra. Pero fue justificado porque se circuncidó o porque creyó. Vamos a ver esa respuesta la semana que viene. En esta mañana, como le iba diciendo, Pablo hace uso de ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento. Y ahora nos toca el ejemplo de quién? De David. David. No David León, no David Aponte, no David Martín. David el rey de Israel. Ahora, quiero que ustedes noten cuando uno estudia la Biblia, tiene que ver ciertos patrones que se desarrollan en la Biblia. Y aquí quiero hacer un hincapié a una palabra. Verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y ¿qué? Le fue contado. ¿Cuánto se recuerda de la palabra griega de contar? ¿Se recuerdan que se la di? ¿No? Logizomai. Logizomai. L-O-G-I-D-Z-O-M-A-I. Logizomai. Y lleva el contenido, es una palabra que se usa en lo comercial, en particular con ser contable. Y la idea detrás de que Dios le contó a Abraham, porque Abraham creyó, Dios le contó ¿qué? Justicia. Fue justificado por la fe. Pero el contar significa esto. Aponte antes de venir a Cristo, antes de conocer la gracia de Dios. Yo estaba en bancarrota espiritualmente hablando. ¿Me dejo entender? ¿Estaba en qué? Así está todo pecador, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos. No tienen acceso, no se pueden acercar a Dios. Ese es todo ser humano que no tiene a Cristo. Es un pecador, una pecadora, por cuanto todos pecaron. Pero David Aponte, cuando creyó a Jesús como su único exclusivo Salvador, en mi bancarrota, en mi cuenta no tenía nada. Y Dios, en su misericordia, en su Hijo Jesucristo, en su sacrificio, en su vida, en su muerte, en su resurrección y ascensión, Él coge de la justicia de Cristo, de su Hijo, ¿y qué hace? Yo tenía un débito y ahora a través de Cristo tengo un crédito. A eso.
Dios pone la cuenta de su Hijo, la justificación de Él, a mi persona. Ahora no soy más un pecador perdido, ahora soy un justo por la misericordia de Dios y la vida de Cristo. Por eso Pablo puede decir, Dios le contó a Abraham por justo. ¿Ok? ¿Están conmigo? Y esta palabra es tan clave, los voy a ayudar. Vayan conmigo. Vamos a empezar el verso 3 que dice, Dios le contó, ¿qué? Dios, y le fue contado por justicia. Verso 4. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. La palabra cuenta, otra vez. Verso 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica a quién. Su fe es ¿qué? Otra vez. Ya van 3 veces. Logizomai. Y si no fuera así, bueno, vamos al verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios ¿qué? Atribuye otra vez logizomai. Le atribuye justicia sin obras. Y si eso no fuera suficiente, otra vez en el verso 8 y el 9, el 10 y el 11. Vamos a mirarlo para que ustedes vean esta palabra. Bienaventurado el varón a quien el Señor no ¿qué? Logizomai. Otra vez contar de pecado. Verso 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue ¿qué? Logizomai. Otra vez. Verso 9. Esa fue la que leímos, ¿verdad? Verso 10. ¿Cómo pues le fue qué? Contada. Logizomai. Esta palabra es importante. El que Dios te ponga a tu lado lo que tú no mereces, porque está en bancarrota, pero a través de la vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo, Él pone a tu lado, a tu crédito, la vida de Cristo Jesús. Y por ende, ya tienes paz para con Dios. Por ende, viene a ser un hijo, una hija de Dios. Qué bonito, ¿no? Ahora llegamos esto de logizomai. En Filipenses 1:18 encontramos esta actitud. Vamos ahí, Filipenses 1:18. Unas páginas después de Romanos, encontramos a Filipenses capítulo 1, verso 18, y dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es que anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora, quiero llevarlos a segunda, a Filemón, capítulo de unas páginas más adelante. Fuimos a Filipenses, ahora vamos a Filemón. Ahora van a ver una ilustración de logizomai, de contar, que Dios le contó. Vamos a Filemón. ¿Cómo se dice? Filemón. Vámonos al verso, creo que es después de Timoteo, ¿verdad? De Tito. Verso 18, si no me equivoco. No, perdón, el verso 9. Filemón, verso 9. Solamente es un capítulo, no son muchos. Solo el capítulo 1, verso 9. Y mira cómo dice Pablo acerca de Filemón a Onésimo. Pablo le manda esta carta y dice, más bien,
te ruego por amor. ¿Por qué él estaba rogando? Por amor, el amor fraternal, como cristianos, siendo como soy. Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Eso no es lo que quiero llegar. Estoy en el Filimón 1:18, perdón. Pablo, hablando acerca de Onésimos, a Filimón le manda a decir esto, mire bien. Y si en algo te dañó o le debe, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice? Ponlo a mi cuenta. Esta es una linda ilustración de lo que Dios hizo con nosotros con la vida de Cristo. Teníamos una deuda con Dios. Nuestro pecado nos condena. Nuestro pecado nos separa de Dios. Pero al tú creer a Cristo, Dios dice, te aplico, te acredito, te pongo la cuenta de mi hijo a tu lado. Esa es la idea. Y somos justificados no por nuestras obras, sino por la fe. Lo cual nos trae ahora a Romanos 4 y el ejemplo de David. David sabía que él era un pecador. Por eso leímos, ¿cuándo leímos esta mañana? Salmo 51. Salmo 51. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este salmo es el arrepentimiento, la confesión que se tardó David en confesar su pecado. Le tomó un año casi aproximadamente. Y fue solamente cuando Dios envió al profeta Natán para confrontar a David que David lo confesó. Esta es la confesión. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo. Y después él pide que Dios los restaure. La reconciliación es importante. Después que tú ofendes a Dios con tu vida, tienes que reconciliarte con Dios. Tienes que estar en paz con Dios de nuevo. Y aquí David nos enseña algo, una lección demasiado importante en el Salmo 51. Ahora David sabía que él era un pecador, pero era un pecador que perdonado, cuya culpa había sido quitada a través de la justicia de Dios por la fe, nada más. David tenía un nombre que muchos lo conocían en aquel entonces como un varón conforme. Cuando a alguien se dice en la Biblia algo así, y solamente yo he escuchado esto de David, que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Quiere decir que David tenía un lugar especial en el corazón de Dios y que David hacía todo lo que agradaba a Dios. Excepto que aprendemos en la vida de David algo importante. Esto lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14, y también lo encontramos en Hechos, capítulo 13. Voy a Hechos, capítulo 13. Hechos 13 y el verso 22. Mira qué lindo habla la palabra del Señor acerca de David. Hechos 13, verso 22. Dice así. Dice la palabra del Señor así. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo que he hallado a qué, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Yo soy el que está dando testimonio acerca de David. Ok. Estamos diciendo que David era un gran líder.
que era un gran varón de Dios. Pero ¿sabes qué aprendemos en la vida de David? Que la justificación del creyente nunca se pierde. ¿Cómo me explico? Bueno, vámonos punto por punto. En este caso, hoy hay una linda lección que aprender de la vida de David. ¿Cuál será esa lección? Es que el pecado en la vida de un creyente no lo tumba, no lo destruye. Como hacía Ponte. ¿Cómo que el pecado no me destruye? Bueno, te destruye si no te arrepientes. Amén. Pero si reconoces como David, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínate dónde está este varón. En el nivel que está con Dios. Pero aún así vemos que cayó en pecado. Salió por la ventana una tardecita y vio una chamaca y los ojos le decían ¡Gran! Se le salieron de los Órbitas. sí. Esa tipa tenía que ser un 10. La vio desnuda bañándose. ¿Cómo se llamaba? Betsabé. Y no era suficiente. Si yo hubiese sido él, me voy para no caer en tentación. David cayó en tentación y cayó en adulterio con Betsabé. ¿Esto destruyó la relación que tenía David con Dios? ¿Lo destruyó? ¿Hubieron consecuencias? Tu pecado va a tener consecuencias, ¿lo saben? ¿Cuántos lo saben? Alce la mano. Tu pecado va a tener consecuencias, pero nunca Dios te va a dejar ni abandonar. Dios te restaura a través de su Hijo, a través de la iglesia, ayudándote a mirar tus errores. Lo que leímos en Salmo 51 es la confesión de David. Contra ti solo y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo. Bueno, en sí eso es verdad, porque todo pecado es contra Dios. Porque, ¿qué es el pecado? ¿Quién me puede decir qué es el pecado? Deme una corta definición del pecado. Una transgresión Una transgresión de los mandamientos. Very good. Excelente. La transgresión, el romper la ley, el violar la ley de Dios. Eso es el pecado. Cuando tú violas los principios que Dios ha establecido, como yo, vamos a suponer, le dé una mentira al hermano Rubén. Sí, hermano Rubén, yo hice esto, lo otro, cuando no es verdad. Estoy pecando contra Dios. Y también contra él, porque a él fue que le dije la mentira. Ahora tengo que venir a donde Dios primero, pedirle perdón por mi pecado, que mi alma esté restaurada con él y después ir a dónde. A donde Rubén. Mira, Rubén, honestamente te mentí. Perdóname de corazón. Hay más respeto para una persona así cuando es abierta, porque le pidió primero a Dios el perdón y después al hermano que ofendió usando la mentira. Amén. Eso es lo que hizo David. Se fue con Dios, se confesó. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado de David? Bueno, en primer lugar, no siguió siendo el rey que antes era. Su reputación fue dañada. ¿Por qué yo estoy tan seguro de eso? Porque la Biblia me lo dice. La primera consecuencia, ¿saben cuál fue? La enfermedad de su hijo. ¿Cómo? La enfermedad de su hijo y que muere. El hijo recién nacido, Dios le dijo a David, no lo vas a ver. Dios se lo quitó. Ese es el juicio equitativo de Dios. El justo juicio de Dios por nuestro pecado. ¿Ustedes creen que ahí terminó las consecuencias?
Seguimos con su hijo Amnón. A-M-N-O-N. Amnón. Amnón vio a su hermana Tamar. Tamar también tenía que ser su hermano, su medio hermano. Amnón era medio hermano de Tamar. En otras palabras, Tamar era hija de David, Amnón era hijo de David, Absalom era hijo de David, pero de diferentes madres. Por eso digo media hermana. ¿Me dejo entender? ¿Estoy claro? Ok. Amnón vio a Tamar. Ella vino a su aposento en el palacio. Uf, y a él le encantó. Y la atrapó y la violó sexualmente. Absalom vio a su hermana. Se rasgó sus vestidos. ¿Qué era señal eso? ¿De qué era eso señal en el Antiguo Testamento? Era impura. ¿De qué? Era impura en ese momento. No, cuando se rasga los trajes, el hombre, la túnica, ¿qué está significando? ¿Que está en qué? Es una señal de pesar, un quebranto. Como cuando pierde uno un ser amado vivo, la costumbre en Jerusalén era romperse la túnica y estar apenado. A ella fue violada por su medio hermano y ella, el pesar la consumió. Oye, Absalom, que esto fue lo que pasó. ¿Qué hace Absalom? Quiere vengar la muerte, la afrenta de su hermano. ¿Cómo? Quiere vengar y quiere matar a Abdón. Lo mató. Lo mató al final. Lo mató. Estamos en la casa de David, el que adulteró con Bersabé. Amnón viola a su hermana, le quita su dignidad. Absalom viene y mata. ¿A dónde está David en todo esto? ¿A dónde está el líder del hogar? Y por último, le dejo esta última, otra consecuencia. Después que Absalom mató a Amnón, más años después, Absalom piensa que él puede ser mejor rey que quién, que su papá. Dios estableció a David. No fue Israel, fue Dios. Y a Absalom no le gusta lo que está pasando en Israel y él quiere ser el rey y hace un plot. Y si usted no ha leído la Biblia, van a ver que Absalom, yo he llorado con esto, yo he llorado. He llorado porque veo un padre que como líder es débil. Como padre no se integró en los problemas de su casa. Y a mí lo más que me da tristeza es cómo murió Absalom. ¿Cómo fue? ¿Saben? Colgado de un árbol. Amén. Venía en caballo y el mismo, ¿cómo se dice? Sí, ¿cómo se dice? La rama. Se enredó en la rama, ahí quedó. Wow. Eso también fue el justo juicio de Dios, ¿lo saben? Lo que quiero demostrarle es que este no era un hombre perfecto. David no fue un hombre perfecto. Pero a la misma vez fue según el corazón de quién? De Dios. Y lo que quiero enfatizar en la lección de David es que David nunca perdió la justificación por la fe. Nunca. Se confesó en Salmo 51, también en Salmo 32. Y vemos cómo Dios los restaura. Y nos da esta lección.
El pecado en la vida de un creyente no cancela la justificación por la fe. Lo sigo reiterando porque vemos en David esto. Dios no le canceló la justificación por fe. Él no tenía que hacer las obras. Ustedes piensan que un rey tiene que hacer mucho, ¿verdad? Las batallas, cuidar del pueblo, suplir esto, lo otro. Tiene que ser juez. Y en todo eso, toda esa obra no fue lo que justificó a David. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que justificó a David? Su fe, creer en Dios. Y a pesar de su pecado, nunca Dios le canceló su justificación. Quiero enseñarle algo en Romanos capítulo 11. Ahí estamos en el 4, pero aguante el 4 y vámonos al 11. Te voy a decir por qué Dios no le canceló la justificación a David, a pesar que pecó y falló. Habla su Biblia conmigo a Romanos 11. Vamos a leer el verso 29. Quiero que pongan cuidado a esto. Ponla cuidado. Romanos 11, 29 dice así. ¿Porque qué? Irrevocable. Por favor, yo no soy inteligente. A veces no entiendo, no comprendo. ¿Qué significa irrevocable? Que no puede sustituirlo. Que no puede cancelarlo. Dígalo fuerte. Que no puede cancelarlo. Que no puede. cancelarlo. Así es. Esa es la palabra correcta. Cuando Dios da algo, es irrevocable. Él no te salva para después dejarte perder. Él no te perdona para después que tú sigas en pecado y en delitos. Y después que tú digas, escucha a Dios que diga, te cancelo. Jamás. ¿Cómo es que dice el verso? Porque irrevocables son los dones y ¿qué? El llamamiento de Dios. Dios te llama. Él no te llama para después dejarte a medias. Él no te llama de la profundidad del pecado y el mar donde te estás hundiendo. Él no te saca de ahí para después volverte a meterte en ese océano del pecado para que te hundas. Él no empieza una obra en tu vida sin poder ¿qué? Terminarla. Si Dios te salvó, gloria a Dios. Vemos en la vida de David que podemos pecar. Es más, cuando lleguemos a Romanos 7, esto va a ser, ustedes van, Pablo mismo era un hombre débil. Él entendía que había una guerra en su cuerpo, en su carne. Y este es el mismo que dijo, las cosas que quiero hacer, estas no las hago. Las cosas que no debo hacer, estas sí hago. Oh, miserable hombre que soy. ¿Quién me librará de esta muerte? Mas gracias a Dios por Jesucristo. Ustedes no saben lo profundo que vamos a nadar en estos versículos. Pero los dones y las dádivas de Dios son ¿qué? El llamamiento de Dios de ¿qué? Irrevocable. Y David está mostrando esto. Que a pesar de todas las consecuencias de su pecado, aún así, él era un hombre conforme al corazón de Dios. Tú y yo podemos fallarle al Señor, dicen amén. Pero la gracia de Dios nos sostiene. Cuando te arrepientes, te reconcilias con el Señor. Te reconcilias con los hermanos de la iglesia. Eres restaurado donde estaba antes. Esa es la gracia de Dios, hermano. Esto no quiere decir que Dios no castiga el pecado como vimos en la vida de David. Hermano,
amigos que escuchan este día, que Dios, este mismo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, este mismo Dios en la persona de Cristo te ofrece a ti hoy día ese mismo perdón que le dio a David, que le dio a Abraham. Este mismo Dios te dice, yo te perdono, arrepiéntete, reconcíliate. Y Él quita el pecado de tu vida, te hace libre de esa culpabilidad, te establece como hijo o hija en la base de que Él justifica a través de la fe en Cristo Jesús. No hay de otra forma. Este Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Amigo, te llamo al arrepentimiento, que creas en Cristo como tu único escape, como tu único exclusivo Salvador. De la misma forma que perdonó a David, de la misma forma que justificó a Abraham por la fe, te justificará y te perdonará a ti. Si puedes creer solamente que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Arrepiéntete, amigo, tórnate a Jesús. Hermanos, coja consolación de que el creyente, aunque peque, abogado tiene para con Cristo Jesús. Entienda que cuando peques, confiésalo, así como David en el Salmo 51. Y Dios te restaurará en la paz, en la gracia y en la fe. Padre, te agradecemos por tu palabra en este día.